Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. En este tutorial vamos a estar haciendo la revisión de la semana número 3 que trae consigo el proyecto número 1 enviado por el Ministerio de Educación. Así que revisémoslo. Y lo primero, ya sabemos que nos vamos a la página número 3 porque allí vamos a encontrar los objetivos específicos. Recordemos que como en esta ficha mensualizada hay 4 semanas, es un objetivo para cada semana. Y en esta oportunidad se trata de diseñar soluciones viables en el ámbito socioeconómico, cultural y ambiental, fomentando una participación consciente con base en la convivencia armónica. Entonces, si la semana anterior los estudiantes estuvieron desarrollando habilidades para tener una forma de pensar más crítica y resolver algunos problemas, ahora en esta semana vamos a tratar de diseñar esas soluciones. Obviamente vamos a estar resolviendo algunas soluciones, pero se va a centrar un poquito más en el diseño, en la estructura de la solución. Así que vamos a ver ahora sí la página número 16, porque ahí se encuentran las actividades de esta semana. Y como pueden observar, esta semana trae consigo estas asignaturas: lengua y literatura, matemática, estudios sociales, ECA, educación física e inglés. Y así en este mismo orden van a ir las mismas actividades. Bueno, un poquito de esta manera, ¿no? El tema de esta semana será proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Y para la actividad número 1, como ya te mencionaba, va a ser la asignatura de lengua y literatura la que le va a estar dando el acompañamiento a ustedes como estudiantes. Y ese tema de la actividad 1 dice estructura de un texto, los conflictos como oportunidad. Y básicamente eso es lo que dice aquí en este pequeño párrafo, en donde te menciona que aunque los conflictos no son agradables, son parte de nuestra vida, son inevitables, y es muy cierto. Todos tenemos más de un conflicto y a pesar de esto puede ser una gran fuente de aprendizaje si sabemos gestionarlos, administrarlos o controlarlos. Y en eso se va a enfocar las actividades de la actividad 1. Por ejemplo, dice: utiliza la técnica palabra, idea, párrafo. Una palabra que resuma lo que significa para ti un conflicto. Acordémonos que en la semana número 1, la Real Academia de la Lengua daba un breve concepto, ¿no? Más o menos decía como que el conflicto es una cuestión o materia de discusión, ¿sí? Ahora, todo eso, ese concepto en una palabra. ¿Qué significa o qué representa para ti la palabra conflicto en una sola palabra? Entonces pueden haber varias ideas. Por ejemplo, podemos poner que conflicto es un problema o un desacuerdo o una discusión. Bueno, ahí está. Entonces son ejemplos para que puedas poner, pero tú puedes tener los tuyos propios, ¿no? Ahora dice, ya tenemos la palabra, ahora dice la idea. Una idea que recoja la importancia de resolver los conflictos. Asimismo, recuerda que una idea puede ser una oración. Entonces, el punto es que debe esta idea recoger la importancia de resolver los conflictos. Puede ser, por ejemplo, la vida sin conflictos supondría una sociedad de robots. Interesante, ¿no? O quizá resolver los conflictos con tranquilidad nos ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, ¿sí? Esa es una idea, una oración que recoge de cierta forma la importancia de resolver los conflictos. Y luego dice un párrafo. Y aquí en el párrafo dice que explique las oportunidades de aprendizaje que nos dan los conflictos, ¿sí?
Entonces ahí ya un párrafo es la unión de varias oraciones o varias ideas. Así que puede ser algo como lo que yo tengo aquí en pantalla. Tú puedes ver, yo por ejemplo puse en palabra, desacuerdo, es una sola palabra. En la idea, resolver los conflictos con tranquilidad nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva. Y en el párrafo lo que tú puedes ver, ¿no? Cuando nos encontramos en un conflicto, una de las cosas que determinan cómo nos irá es la primera reacción. Por ejemplo, podemos sentirnos incómodos, insatisfechos, tensionados, enojados o evasivos. Pero en cada una de estas reacciones podemos aprender algo. Bueno, si tú tienes algo como esto, da por hecho que ya tienes esta primera actividad o este primer punto de la actividad número 1. Pero vamos con la actividad número 2, que es la que está aquí. Dice, todas las personas que han pasado por algún conflicto que les pudo dejar alguna enseñanza. ¿Cuál es la propuesta de la ficha? Dice, realizar una encuesta rápida a los integrantes de tu familia. ¿Qué clase de encuesta vas a hacer? Bueno, ¿cuántos conflictos han podido experimentar? ¿Sí? Y una vez que tú ya hayas recopilado todas esas experiencias, dice aquí, luego une las experiencias en un texto. Y a ese texto vas a titularlo Experiencias de enseñanza y de aprendizaje para compartir. Entonces, tienes que consultar a cada uno de los miembros de tu hogar, incluso tú mismo, para que puedan contarte una breve experiencia de lo que han pasado por los diferentes conflictos que han pasado, ¿sí? Pero fíjate en lo que dice aquí. Dice, guíate en la siguiente estructura. Entonces no queremos en una hoja que pongas las ideas sin irlas combinando, sin que se relacionen. Más bien queremos que tengan todo una estructura como la que vemos aquí. Que tenga introducción, el desarrollo y la conclusión. De esa manera no solamente escribir las experiencias y pasarlos en una hoja, sino que tú vas a irlos interpretando. De esa manera tú vas a tener un texto donde vas a tener una introducción, que es la parte donde pues vas a poner los aspectos más importantes que va a tratar tu artículo, tu texto. Si puedes hacerlo, por ejemplo, en forma de preguntas, o quizá coger una de las experiencias que has cogido de tus familiares y ponerla tal cual, puede ser, y luego hacer unas preguntas, para que luego en el desarrollo puedas pues exponerlo, puedas explicarlo de una forma coherente, ¿no? Ordenada. Y por último, en la conclusión, pues es un resumen de todo lo anterior, en donde al final pues tú vas a animar a que pues los conflictos sean una fuente de aprendizaje, ¿no? Y no un muro que nos detiene en nuestra vida. Entonces, ese sería el segundo punto de la actividad número 1, que tiene que ver con lengua y literatura. Pues bien, ahora vamos a pasar, por cierto, aquí la ficha menciona que te puedes ayudar en estas páginas del libro integrado de lengua y literatura para los estudiantes de décimo. Vamos ahora sí con la actividad número 2. Y en la actividad número 2, pues es fácil reconocer qué materia, ¿sí?, es la que va a estar dando el acompañamiento, es matemática. Y básicamente está hablando pues de lenguaje algebraico. Más adelante vamos a ver otros temas, pero aquí es el lenguaje algebraico. Y como para explicarte un poquito, el lenguaje algebraico utiliza letras, símbolos y números. Así, podemos decir que el lenguaje algebraico puede ser la combinación de los tres, menos b o menos 2a, y ya sería una expresión algebraica. Ahora, todo esto vas a realizar el taller de la página 64 del texto integrado de octavo. Vamos a revisarlo brevemente, ¿sí? Yo aquí tengo este enlace, te voy a dejar en la descripción de este video. Tú vas a pulsar, como es octavo, este sería
el texto integrado de octavo, pero como yo ya lo tengo pinchado aquí, pues vamos a revisarlo. Vamos a dejar que se cargue un ratito, mientras tanto vemos la página 64, ¿sí? Entonces vamos a ver la página 64, ya está puesto. Recuerda que el texto integrado está integrado, valga la redundancia, por lengua, matemáticas, sociales y ciencias naturales. Y cada uno de estos apartados pues tiene sus propias páginas, ¿no? Entonces en el caso de matemática vamos a revisar la página, decía 64, debe estar más o menos por aquí. Esta es la 36. Vamos a la 64. A ver, creo que si mal no me acuerdo era la 131. Aquí está. Sí, entonces aquí está la página 64 y esto es lo que tendría que desarrollar los estudiantes para octavo. ¿Sí? Aquí dice, expresa en el lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Y te pone aquí en letras y lo tiene que transformar a números. Un número cualquiera. Recuerda que pues los números son variables, así que como te dice un número cualquiera, puede ser cualquier letra. Es decir, la más común es la X. Y cuando dice aquí el literal B, la suma de dos números diferentes, entonces tienes que escoger dos letras que se van a sumar. Eso representaría bien a los dos números diferentes que está aquí. Puede ser X más la Y. Pero en fin, esta parte pues es la que va a tener que realizar el estudiante. Así que vamos a continuar con lo siguiente. El siguiente tema de matemática tiene que ver ahora con ecuaciones e inecuaciones. Y más información, dice revisa, así que aquí pues no hay trabajo. Revisa la página 66 y 67 del texto integrado de octavo. Entonces vamos a revisarlo brevemente. Esta es la página 64 y aquí dice 66 y 67, aquí justamente está. Variables, ecuaciones e inecuaciones. Entonces aquí está la materia. El estudiante va a tener que revisarla. Tienes que revisarla. Y pues más adelante vamos a ver qué pasa, ¿sí? Mientras tanto, te explico brevemente que las ecuaciones son bastante fáciles de reconocerlas. Por ejemplo, aquí hay una ecuación, la que ves aquí en pantalla. La voy a poner con color de relleno amarillo. Y fíjate que es bastante sencillo porque todas las ecuaciones tienen un signo igual. Y ese signo igual está separando a dos expresiones matemáticas. La primera expresión matemática, vamos a eliminarlo. La primera expresión matemática es esta. Y el signo igual está dividiendo entre esta expresión y la de acá. Esta primera expresión se la conoce como primer miembro de la ecuación y el de la derecha segundo miembro de la ecuación. Así, para poder despejar una ecuación, aquí te está indicando el procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento lo vas a encontrar, recuerda, en la página indicada, tanto en la página 66 como en la página 67 de este libro. Pero también se menciona lo siguiente. Bueno, aquí recuerda esto, ¿no? Si deseas conocer más, revisa la página 68 y 69. Pues seguimos bajando más. Esta es la página 67. Y la 68 y 69, como pueden darse cuenta, son ejercicios para que puedan practicar. Como la ficha realmente no dice que haya que realizarlo, porque dice revisa, pues queda a criterio del docente de matemática que tengas si hace que lo trabajes o no. Muy probablemente sí lo va a hacer, así que puedes irlo resolviendo, están bastante sencillos. Vamos ahora con el siguiente tema, que son las inecuaciones. Y recuerda, si en las ecuaciones era fácil de identificarlo porque llevaba en medio un signo igual,
pues en las inecuaciones aparecen los signos de las desigualdades. Es decir, el de aquí, el menor que, el mayor que, y estos que están acá, menor o igual que, mayor o igual que. Las ecuaciones, porque quiero hacer un contraste, ¿no? Las ecuaciones tienen una solución, es decir, hay que despejarlo para encontrar la solución, que normalmente es un número. Pero en los intervalos no. En los intervalos tienen infinidades de soluciones en muchos casos, o un conjunto o un grupo de soluciones. Por eso las inecuaciones, su solución sería intervalos. Y vamos a ver un ejemplo acá que te pone la misma ficha. El ejemplo dice: el COE nacional en sesión permanente del miércoles 29 de julio resolvió el siguiente horario para el toque de queda: de las 9 de la noche a las 5 de la mañana de lunes a jueves, de viernes a domingo regirá de 7 a 5 de la mañana, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, si te pidieran a ti la respuesta, ¿cuándo ya tenemos el horario que el COE ha puesto para el toque de queda? Pues no tenemos una sola solución, sino algunas, ¿no? 9, 10, 11, 12, hasta las 5 de la mañana el día de lunes a jueves. Y de viernes a domingo tampoco hay un solo número o un solo horario, sino un rango, un grupo de horarios. Y es justamente lo que está aquí. De lunes a jueves, aquí está el intervalo, y de viernes a domingo el intervalo. De 5 de la mañana a 9 de la noche y de 5 a 7 de la noche los viernes a domingo. Aquí, para los estudiantes de décimo, sí se les pide que resuelvan el taller de práctica que está en las páginas 56 y 57. Esto se lo va a encontrar en el texto integrado. Entonces vamos a revisarlo. Recuerda que nuevamente te voy a dejar el enlace para décimo. Aquí está, este sería el texto integrado para décimo. Simplemente hay que pulsarlo aquí. Esta sería la portada, tú bajas, y para décimo este sería el enlace. Yo ya lo tengo descargado, que está acá. Aquí dice décimo, y vamos a la página que decía el libro, ¿no? Yo voy a poner ahí 121, porque la 121 me va a dar aquí, la página 54. Entonces aquí dice ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Este es el tema, seguimos a la 55, y lo que tiene que realizar el estudiante es la 56 y 57. Entonces, esta es la 55, este es el taller que tiene que resolver el estudiante. ¿Sí? Son 2 páginas que va a tener que ser bastante minucioso el estudiante para poderlo resolver. Y eso básicamente pues sería lo que tiene que ver con matemática. Vamos rapidito con la siguiente asignatura, la actividad número 3, que va a estar a cargo de la materia de estudios sociales. Y aquí pues el tema sería la conciencia humana. Fíjate en este pequeño párrafo porque debe revelar muchísimo, ¿no? Dice, dato histórico: el humanismo fue un movimiento intelectual surgido en el Renacimiento. ¿Sí? Esta palabra es clave. Entre los siglos XIV y XVI, que reivindicaba el pensamiento racional propuesto en las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Es el hombre quien pasa a ser el centro desde el cual parte todo sistema de pensamiento, creencias y estética. Se valora la individualidad del ser humano y el uso de la razón para interpretar la realidad. Pues bien, con esto en mente, tú vas a tener que realizar esta parte que está aquí. Pero antes de explicarte qué es lo que tienes que hacer, déjame explicarte un poquito lo que tiene que ver con
justamente esto, el humanismo y esta palabrita de aquí, el renacimiento, ¿sí? Pues bien, primero para explicarte esto, es importante que tú sepas que en toda la historia de la humanidad siempre hubieron épocas que se marcaron. Épocas es un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la primera época de la historia de toda la humanidad? Pues dicen los entendidos que es la época, ¿te acuerdas de esta película La Era de Hielo? Bastante conocida, ¿verdad? Bueno, esta se la llama también la prehistoria, ¿sí? Donde están los dinosaurios, el tiranosaurio Rex y poco más. Bueno, después de esta época vino la Edad Antigua, ¿sí? De los primeros hombres que bíblicamente se los conoce, pues Adán y Eva, el diluvio de Noé, que es bastante conocido, pues esa sería más o menos la Edad Antigua. Cada una de estas épocas pues tiene sus características, sus costumbres, sus creencias, su forma de pensar. Ya entrando a la Edad Media, que es la que sigue, pues la Edad Media también tiene sus características. Y después de esta Edad Media viene la Edad Moderna. Y aquí viene en juego lo que es el humanismo y el renacimiento. ¿Por qué? Porque entre la Edad Media o la Edad medieval, que es lo mismo, y la época moderna o la Edad Moderna, hubo un periodo de tiempo en el cual fue de transición, ¿no? Para pasar de una época a otra, pues hubo un periodo de tiempo que predominó una forma de pensar, ya te voy a mostrar aquí, el humanismo y el renacimiento. Entonces, ¿qué dice el renacimiento? Veámoslo primero, ¿no? El renacimiento es una etapa histórica posterior a la época medieval, la Edad Media. Y su característica principal fue un resurgir de las artes, las ciencias y el pensamiento crítico. En ese sentido, se puede decir que el Renacimiento fue un periodo específico en la historia y el humanismo fue una corriente intelectual que nació en ese periodo. ¿Por qué es importante saber esto? Que fue una corriente intelectual y el Renacimiento fue una de las características principales era el pensamiento crítico. ¿Acaso en las otras épocas no se pensaba? Ahí viene el punto. Antes de esta época, en la Edad Media o en la época medieval, como dice aquí, estaba el feudalismo, ¿sí? Y te voy a leer brevemente lo que es el feudalismo, ¿no? Dice, acá está el feudalismo. Dice, durante toda la Edad Media surge el sistema feudal. Este sistema era político, económico y social y se encontraba dividido piramidalmente. Es decir, unos por abajo y iban escalonándose en forma de pirámide. ¿Quiénes estaban por el piso, por decirlo de alguna manera? Bueno, aquí dice, ¿no? En la base se encontraban los esclavos, los que no tenían derecho a nada. Los golpeaban, los maltrataban, los utilizaban, pues hacían lo que querían con los esclavos. Por eso, en esta forma piramidal, eran los que estaban, era la clase más baja. Un poco más arriba estaba en la parte media, como dice aquí, los campesinos y los artesanos, que es justamente lo que vemos aquí. Los campesinos y artesanos allí, igual trabajando para ¿quiénes? Para los que estaban encima de ellos. Y dice aquí, por encima de esto se encontraba el clero, en otras palabras, la religión, ¿no? Y por encima del clero, mucho más arriba, en la cúspide, como dice aquí, se encontraban pues los nobles, los patricios, como se decía antes, los feudales, el rey, ¿sí? Entonces ahí está la base piramidal. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque en esta época medieval, sobre todo en el sistema feudal, existía esta parte, la figura de la iglesia durante la Edad Media. ¿Y qué pasaba con esto? Fíjate en lo que dice aquí para que lo puedas entender. Dice que la iglesia se componía de un papa como figura eclesiástica de autoridad
y por obispos quienes regían el poder en cada zona o sitio feudal. En el centro de toda actividad se encontraba Dios y la Biblia. Es decir, aquí hay otra partecita, dice, es un periodo marcado fuertemente por la relación del hombre con Dios. Pero quizá tú te preguntes y digas, bueno, pero eso está bien. Pero la realidad es que estas personas del clero lo que hacían es, en nombre de Dios, hacer muchas cosas, como pues tener esclavos, ¿sí? Tener el poder. Dice aquí también, tanto el arte, la literatura o la música se refleja la necesidad de expresar aquello que está bien, aquello que está mal, el pecado, la figura de Dios, ángeles y demonios. Entonces, una persona, por decirlo de alguna manera, no podía hacer lo que quisiera, porque tenía que todo estar en conformidad con lo que el clero imponía. ¿Sí? En el nombre de Dios y la Biblia hacían todo eso. Por eso, luego viene este resurgimiento. Por eso dice el renacimiento, que tiene que ver con esta forma de pensar humanista, ¿sí? El humanismo. Y ahí dice, fue una escuela de pensamiento que se originó en el periodo, este es un periodo de tiempo, renacentista, y que se caracterizó por una vuelta o revisión del pensamiento y las letras clásicas de la cultura greco-romana. En otras palabras, el humanismo es una forma de pensar de forma democrática y ética que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Sí, básicamente es eso. Ahora, de ahí es que nace el Renacimiento, esta época, y ahí viene, por ejemplo, la ciencia, las artes, el descubrimiento como la imprenta, las rutas marítimas, y ahí también viene en la época ya moderna la conquista de nuevos continentes, ¿sí? En donde el ser humano es el centro de todo, ¿sí? Y ya el ser humano pues ya podía hacer conquistas, tenía el arte, como menciona aquí, las letras clásicas de la cultura greco-romana, sin que el clero pues intervenga en estas formas de pensamiento, que esto está mal, esto es condenado por Dios, o cosas que se inventaba el clero y hacían creer a las personas que era que la Biblia decía, ¿no? Entonces, pues, básicamente, esto te he explicado para que tú tengas una idea general de cómo vas a realizar lo demás, ¿no? Déjame mostrarte esto de aquí. Ahora sí vamos con la actividad. Obviamente esto lo vas a tener que leer, ¿sí? Para que estés más empapado de todo, ¿no? ¿Cuál es la actividad? Dice color. La actividad dice a partir del texto anterior, es decir, este pequeño texto que yo te lo... A ver, este texto va desde aquí, página 18, y este poquito que está acá. Pero tienes que pinchar aquí para que puedas ver y leer este artículo que te está dejando este enlace, ¿no? Que es el que está acá. ¿Sí? Aquí está rechazo a los dogmas religiosos, que es lo que yo te estaba mencionando, ¿no? Muy bien. Entonces, con base o a partir del texto anterior, realiza el siguiente esquema denominado color, símbolo e imagen. En donde en color vas a escoger un color que represente el humanismo y explica por qué has escogido ese color. En símbolo, crea un símbolo que represente al hombre como el centro del sistema del pensamiento y luego explica por qué has creado ese símbolo. Y la imagen, escoge una imagen que mejor recoja del movimiento intelectual y explica por qué has seleccionado esa imagen. Entonces, como tú ya pudiste ver anteriormente, vamos a escoger el color, la imagen y el símbolo, ¿no? Aquí está. Cuando tú pinchas aquí en Google y pones humanismo y renacimiento, te vas a imágenes, tú vas a darte cuenta de que todo tiene esto, ¿no? Esta misma imagen. Esta que está aquí, a la derecha. ¿Pero por qué? Porque básicamente esta es la imagen del humanismo.
Y si notas el color, todos tienen más o menos, bueno, el mismo color, pero la tonalidad es un poco diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren destacar el color de la piel humana, ¿sí? Entonces por eso es que tiene este color, un poquito, pues color un poco rosadito está por aquí, color un poco canela, pues qué sé yo, crema, beige, como tú lo quieras llamar, pero la idea o el porqué es por eso mismo, ¿no? Como representa el humanismo, cogen el color de la piel del ser humano, ¿no? Ahora, si te está pidiendo el color, pues ya sabes qué poner y el porqué. Si te están pidiendo aquí la ficha, el símbolo y la imagen, pues esto te va a ayudar muchísimo. Aquí está justamente la imagen y un símbolo. Si tú quieres cambiarlo o poner otra clase de símbolo e imagen, pues no hay problema. Pero la idea es que tú expliques el por qué escoges cada cosa, ¿sí? Y estoy seguro pues que con eso ya habrás realizado esta parte de estudios sociales. Pero hay un poco más. Dice, lee el artículo El modelo de transición demográfica, que se encuentra en las páginas del texto integrado de estudios sociales, ¿sí? Entonces el docente pues puede que te mande a leer y que te mande a hacer algún resumen o algo parecido. Si no, bueno, queda a criterio del docente, no hay ningún problema. Pero igual tenlo ahí presente, ya sabes dónde descargar el libro en formato virtual si no lo tienes en físico. Vamos con la actividad número 4. Esta actividad pues va a estar básicamente conectada con ECA, porque dice aquí diseña nuestro museo. Entonces, ¿qué te está pidiendo? Recuerda que en la semana anterior, la semana 2, también estabas con esta propuesta, ¿no? De crear un museo, pero ahí te habían mandado a escoger algunas manifestaciones, decía aquí también, de algo cultural, ¿no? De un patrimonio cultural. Entonces acá, ahora dice, continuemos con la creación del museo en casa para rescatar un patrimonio cultural. Para empezar a diseñar nuestro museo, desarróllalo con base en la planificación e investigación realizada en la semana anterior. Entonces aquí hay algunos pasos a seguir. La primera dice, escribe en una sola frase qué y cómo vas a exponer. Entonces, ¿qué puede ser que tú hayas escogido? Por ejemplo, pues una figura, ¿sí? O una imagen. Entonces tú vas a exponer acerca de la utilidad, cómo se forma, por qué es considerado un patrimonio, ¿sí? Y en el cómo vas a exponerlo, pues no se trata de que lo vas a hacer en escrito o vas a hablarlo, sino básicamente de forma narrativa, argumentativa, descriptiva, o lo vas a exponer en forma científica. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Básicamente de eso se trata. Tú ahí lo explicas en breves palabras. Luego dice, diseña y ordena el espacio. Entonces en tu casa pues puedes tener un pequeño rincón en donde tú lo estés haciendo como tu museo, un escritorio o quizá en una partecita de tu cuarto o en una partecita de la casa. Entonces ahí tú vas a tener que ir distribuyendo los objetos, quizás colgados en una pared, le vas a poner algunas etiquetas, quizá uno encima de otro, le vas a poner en algunas sillas quizá, ¿sí? Quizás tengas sillas plásticas y ahí le vas a poner en cada silla algún objeto que sea parte de tu museo. Luego dice, piensa en una forma sencilla en aquellos elementos que van a servir para decorar tu museo. No quiere decir que vas a ir a comprar globos o pintura para pintar las cosas, en absoluto. Como te mencionaba, puedes colgarlos a la pared, en una silla, ¿sí? Quizá poner carteles, etc. Y luego dice, determina el recorrido a seguir por los visitantes para ver tu exposición. Esta es una de tus mejores herramientas para explicar tu exposición a partir de las piezas. Muy bien, entonces aquí simplemente vas a tener que ir escribiendo y diseñando. Y por supuesto, pues aquí tu
docente de ECA te va a ir ayudando con esto. Pero fíjate, bueno, también está el punto 5, en el cual vas a tener que ser claro en las explicaciones que vas a dar a los visitantes. Así que tienes que ir escribiendo cada una de las cosas que vas a ir explicando por cada uno de los objetos que tengas en tu museo. Algo importante es lo que está aquí. Tu museo debe estar listo para exponer a tu familia la actividad de la siguiente semana. Porque la siguiente semana también se va a enfocar a esta parte de esta actividad. Vamos con la actividad número 5, que es básicamente educación física, la asignatura que te va a estar dando el acompañamiento. Y lo que hay que hacer es practicar pasos de bailes tradicionales: San Juanito, marimba, pasillo. Si no te gusta eso, pues puedes escoger salsa, merengue, bachata. ¿Cuál es la actividad? Preguntar cuáles son los pasos básicos del baile que has escogido, de los que te he mencionado, e irlos practicando junto con tu familia, ¿sí? Si tu profesor de educación física te pide que los escribas y luego se los pases, puedes hacerlo. Todo va a depender de tu docente. Y vamos ahora con la última actividad, la actividad 6, que tiene como tema, pues, bueno, está en inglés. Básicamente dice un campeón ecuatoriano. Y básicamente se entiende que con este texto vas a escoger, bueno, vas a pintar de color rojo el verbo to be, de color azul otros verbos y los adjetivos de color amarillo, ¿sí? Y acá, por supuesto, hay otra actividad que te va a dar el acompañamiento el docente de inglés. Y eso sería todo hasta esta página. Esta ya es la semana 4, pero hasta aquí sería todo lo que tiene que ver con la semana 3. Por supuesto, si tú tienes alguna pregunta, pues puedes hacérmela abajo en la caja de comentarios. Con mucho gusto te voy a estar dando el apoyo necesario. Espero verte en un próximo video. Hasta pronto.